Hola, ¿qué tal? Este es un video de comandos básicos sobre terminal para Linux en la distribución de Ubuntu. Vamos a empezar. Uno de los primeros comandos sería ls, que ls lista lista todo el contenido del directorio que se encuentra donde uno se encuentra actualmente, es decir, sobre la jerarquía, sobre la estructura de archivos de Linux. En este caso nos encontramos dentro del directorio de home, dentro del directorio sbran, que sería el usuario donde me encuentro, y nos hace un listado. El siguiente comando sería, a este comando le podemos aplicar atributos. En este caso podemos probar uno de ellos, que es "-l". "-l" nos muestra siempre eh, la lista de contenidos del directorio en específico donde nos encontramos, con la diferencia que nos muestra sobre el formato largo o detallado. Es decir, nos muestra los atributos de los usuarios, del grupo o de otros usuarios que vamos a ver más adelante. Nos muestra el tamaño del archivo, cuándo fue creado, en qué fecha, en qué horario y el nombre del archivo. Otra cosa que podemos hacer en Linux es de que, o a través de este comando, es que podemos hacer, por ejemplo, una combinación de atributos y de una vez ponerlos sobre una misma línea. Entonces, por ejemplo, en este momento quiero poner el A, pero lo quiero combinar con el L, con el L. Entonces podría poner "-l", "-a". Entonces, en este caso, el "-l", "-a" nos muestra igual el listado de contenidos del directorio donde nos encontramos con todo el detalle, con la diferencia que nos muestran los archivos ocultos o los archivos con punto, que le llaman. Otro de los comandos importantes que voy a estar aplicando bastante en el video sería el de clear. El de clear nos limpia la pantalla de la terminal. La diferencia, como les había comentado, de estos tres comandos: ls solo nos muestra el contenido de los archivos del directorio donde nos encontramos, solo el nombre, ¿verdad? Con las extensiones, si fueran ficheros. ls-l, con el atributo "-l", nos muestra el detalle de los archivos encontrados, y la combinación del "-l-a" nos muestra el listado de directorio o de archivos, digámoslo así, con el detalle de cada uno de ellos, y adicional a esto nos muestra los archivos ocultos dentro del directorio. El siguiente comando sería touch. Touch lo que hace es cambiar la fecha o modificar la fecha y hora de algún archivo en especial. Si el archivo no existiera, lo que hace es crearlo. Entonces, en este caso les voy a enseñar. Voy a crear un archivo o modificarle el horario a un archivo que se va a llamar testfile.txt, o sea, un archivo de texto. Les quiero mostrar que en este momento no existe, por eso no voy a hacer ninguna modificación. Voy a crear el archivo con el comando touch testfile.txt, y al aplicar ls nos damos cuenta que el archivo no existe, que ya existe, perdón. Anteriormente no existía, ya no existe, lo creo. Ahora voy a mostrar el comando mv, que este comando nos permite mover un archivo de un directorio a otro o cambiar el nombre de algún archivo. Entonces, en este caso voy a cambiarle el nombre al archivo que acabo de crear. Entonces sería mv testfile, y ese sería el nombre que tiene actualmente, y por el nombre que lo quiero reemplazar. En este caso lo voy a reemplazar con testfile1. Si vamos a nombrar el archivo, miramos nuevamente y nos damos cuenta que el archivo fue modificado. El siguiente comando sería mkdir o make directory. Este comando nos permite crear un nuevo directorio dentro del directorio que nos encontramos o sobre la ruta que nos encontramos. Entonces, en este caso voy a crear un directorio que se llame test.
y voy a revisar si se creó. En este caso se creó aquí, lo pueden revisar. Ahora veremos el comando cd. cd es change directory, que nos permite cambiarnos del directorio en el que nos encontramos ahorita a cualquiera que esté dentro a cualquier ruta que nos queramos ir, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a ir al directorio que acabamos de crear, sería cd más el número el nombre del directorio, y se dan cuenta que cambiamos de la carpeta donde nos encontrábamos, que sería sobre home, el usuario de Zebra, el directorio test. Ahora podemos también aplicar el comando cd más a, pero para explicar esto lo que voy a hacer es crear directorios dentro de la carpeta test para que puedan verlo bien. Perdón, voy a enseñar mejor de primero el PWD, que este nos muestra la ruta donde estamos actualmente, pero para enseñarlo voy a crear los directorios que dije. Este sería makedir, dentro del test voy a crear la carpeta a, luego me voy a cambiar a A y voy a crear dentro de A B. Entonces, por ejemplo, si quiero ver sobre qué ruta está creado B, puedo aplicar pwd. En este caso nos dice que estamos en home, sbrand, dentro de la carpeta test, A y el directorio B. Entonces ahí podemos ver que pwd nos muestra la ruta donde nos encontramos o donde se encuentra el directorio en donde estamos actualmente. El comando siguiente sería cd punto punto, que a través de este comando podemos regresar al directorio anterior. Luego vamos a aplicar el comando cd punto, que este nos lleva a cualquier directorio de una ruta puntual. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es poner la ruta de una vez dentro de, vamos a irnos hasta home, hasta el usuario. Entonces ahí estoy en ese brand, ¿verdad? Entonces, para que se ejemplifique bien, voy a poner cd punto y la ruta hasta donde quiero saltar. Entonces en este caso voy a saltar a test a b. Entonces vamos a ir directo a ese directorio. Listo. Voy a limpiar la pantalla. Ahora veremos el comando md. md nos permite mover algún archivo sí, algún archivo o fichero de una locación a otra. Entonces lo que voy a hacer es regresar a donde tenía creado mi archivo original, perdón, creo que era en sbrand, veamos, sí, el archivo testfile 1.txt, y lo que haré será mover este directorio, este archivo, hacia la carpeta test. Entonces sería md, el nombre del archivo y deseo mover, que en este caso sería testfile1, y hacia dónde lo quiero mover hacia test. Entonces, como veíamos anteriormente, el archivo se encontraba en test, perdón, en sbrand, y ahorita ya no debería de estar. Esa es una de las diferencias de md con cp, que cp es copy, solo copiaría el archivo y lo mandaría a la ruta que le pongamos, y md no, md corta el archivo, es decir, copia el archivo, lo pega en el nuevo directorio y luego elimina el archivo donde se encontraba, su origen, ¿verdad? Entonces vamos a ver, nos corremos al directorio de test y vemos que ahí está el archivo. Bueno, ahora lo que veremos serán los permisos o los atributos que tiene el archivo. Y esto se puede ver, como veíamos, si recuerdan, el comando que vamos a aplicar sería ls -la para ver el detalle y, y los archivos ocultos, ¿verdad? En este caso solo no hay ningún archivo oculto. Y podemos ver estos atributos. ¿Qué significan los atributos?
El primer atributo que ven aquí serían los permisos que tiene el usuario que creó el archivo. El siguiente sería los permisos que tiene el grupo. Y el siguiente sería los permisos que tienen otros tipos de usuarios. En este caso, R significa write, W significa write y X significa execute. En este caso, yo como usuario creador tengo la opción de darle read and write. Mi grupo tiene los permisos de read and write y algún otro tipo de usuario tiene solo la opción de read, es decir, solo puede leer el archivo, más no ser modificado. Ahora, si quisiéramos cambiar los atributos del archivo, podríamos hacerlo a través del comando chmod. Este nos permite cambiar los atributos. Entonces, por ejemplo, yo quiero darle los permisos de execute a mí como usuario. Entonces lo que haría sería chmod u más x. Eso quiere decir, yo como usuario quiero aplicarme los permisos de execute ¿a qué archivo? Entonces quiero aplicarlo a testfile txt. Listo, volvemos a ver. Y listo, ahora me doy cuenta que mi usuario tiene read, write and execute. Por ejemplo, si quisiera darle permisos de ejecución al grupo, haría el mismo comando, solo que cambiándole en lugar de user, group. Volvemos a ver los atributos y nos damos cuenta que ahora ya el usuario tiene read, write and execute y el grupo tiene read, write and execute. Ahora lo que haremos, solo para ejemplificar bien, sería a otro tipo de usuarios. Quiero darle permisos de escritura, de ejecución a cualquier otro tipo de usuarios. Entonces lo ejecuto nuevamente y me doy cuenta que ahora ya tiene la opción de execute. Existe otra manera de poder aplicar atributos puntuales. Que sería a través de forma binaria. Hay una tabla donde uno puede dar, por ejemplo, permisos solo de escritura, solo de lectura o de ejecución o, por ejemplo, lectura y escritura o como sea las combinaciones que se quieran hacer. Entonces, a través de esa tabla uno por medio de números binarios uno puede hacer la combinación que uno quiera para poder aplicar de una vez, para no estar de uno a uno, así como hicimos en el ejemplo, por ejemplo, a mí como usuario darme los permisos de ejecución, luego al grupo, sino hacerlo de una vez, lo puedo hacer a través de esa combinación binaria. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace de la siguiente manera. Sería chmod, luego, por ejemplo, 755. El 755 significa que al usuario le estoy dando el número binario que sería pasar de base octal a la base 2. Esto. Y dentro de la tabla qué permisos estoy dándole. Sería el número 5 en base octal. Y el 5, por ejemplo, usuario sería el 7, grupo sería el 5 y others sería el 5. Entonces, si se ve en la tabla, se podría ver qué permisos estoy dándole a cada uno de los grupos o usuarios. Entonces, en este caso lo voy a aplicar y el resultante sería esto, menos LA. Por ejemplo, si quisiera darle atributos a una carpeta o un directorio en especial y no hacia un archivo, es posible realizarlo. Lo puedo hacer, por ejemplo, le voy a dar atributos distintos a la carpeta test. Entonces lo podría ver con ls -la para ver los atributos que tenemos actualmente. Nos damos cuenta que la carpeta test tiene estos atributos, perdón, serían estos. Yo los quiero cambiar, entonces sería
chmod -r, porque es un directorio, la combinación, y luego sobre todo el directorio test. Perdón, tengo que estar en modo privilegiado para poder hacer esto. Entonces sería chmod -r 400 test. Listo. Entonces ahora sería -la, y podemos ver que la carpeta, que le quitamos todos los permisos a cualquier tipo de usuario. En este caso solo dejamos que nosotros podemos ver el archivo, o sea, leerlo. No podríamos hacer ningún tipo de modificación. Veamos el siguiente comando. Vamos a ver, vamos a regresarle los atributos a la carpeta que le habíamos quitado, al directorio, perdón, que le habíamos quitado los atributos. Entonces siempre sobre el root, ¿verdad? Sobre el usuario con privilegios. Vamos a regresarle los permisos que tenía la carpeta. Entonces sería siempre el mismo chmod -r. En este caso, ese 400 quita todos los atributos a la carpeta, y si en este caso si se los quiero dar, sería 777, es decir, todos los permisos como usuario, como grupo y como others a la carpeta test, ¿verdad? Entonces vamos a volverlos a listar. -l-a. Y en este caso nos damos cuenta que test ahora tiene todos los atributos como usuario, como grupo o como others, es decir, cualquier usuario, inclusive invitado, o que no sea de, por ejemplo, si yo creara otro usuario que no fuera de ese brand, sino un usuario 1, él podría, por ejemplo, leer el archivo, cambiarle o ejecutar algún, si fuera algún tipo de fichero, ¿verdad? Vamos a salirnos del modo de privilegios. Listo. Bueno, ahora, si se dan cuenta, inclusive test ahora cambió de color. Eso nos indica que es una carpeta, digamos, compartida y que puede ser modificada por cualquier tipo de usuario. Linux, en este caso Ubuntu, la distribución que estamos utilizando, dentro de los paquetes que uno instala al momento de realizar la instalación de la distribución o del sistema operativo, de una vez viene con un editor de texto llamado Bay, o uno que se llama Nano, que es sobre terminal, corre sobre la terminal para editar cualquier tipo de archivos. Entonces en este caso vamos a modificar el archivo que creamos de testfile 1. Vamos a aplicar un par de líneas solo para que puedan ver que se cuenta con un editor de texto. Entonces sería, podemos aplicarlo desde aquí, dándole la ruta del archivo, pero si no podemos irnos a donde se encuentra. Entonces sería test, luego de test, ahí está el archivo, y lo vamos a modificar. Entonces sería bay.testfile. Entonces ahí nos vamos al editor de texto. En este caso el archivo está en blanco porque lo acabamos de crear. Entonces vamos a escribir algo. Perdón. Voy a salirme mejor. Déjenme verificar, que parece ser el problema del teclado. Déjenme que me quede.
Ahí me salía el archivo sin modificarlo. Es por configuración del teclado, es que no podía. No lo estaba haciendo correctamente. Vamos a volver a hacerlo. Es por el lenguaje. Vamos a escribir cd. cd. Solo para escribir algo. Luego vamos a escribir pwd. Luego, por ejemplo, un ls-la. Menos la. Em, Luego vamos a poner un déjeme ver, es por el teclado que no me deja. Vamos a hacerlo bien. Entonces sería cd pwd ls la. Y vamos a aplicar y listo. Vamos a guardar esto que luego lo vamos a ejecutar. Entonces para guardarlo sería apachar la tecla escape. Luego dos puntos, que es para darle una orden al BEI. Eso se puede encontrar en un reference de BEI. Y luego lo vamos a guardar. Que en este caso hay varias formas para hacerlo. En este caso, por ejemplo, yo apliqué dos puntos .wr, que es sprite, que guarda, mas no se sale del programa. No podemos aplicar X, admiración, que sería save and exit. Listo. Y luego podemos ejecutar el script o el texto que creamos de la siguiente manera, que sería punto, que ese sería ejecutar testfile.txt. Entonces en este caso va a ejecutar lo que nosotros pusimos como que fuera un bash dentro del, dentro del texto, ¿verdad? En este caso lo que hicimos fue, primero, escribimos, mostramos el directorio en el que estábamos, que sería cd. Luego de cd aplicamos un pwd que nos mostró la ruta en la que estábamos. Y luego aplicamos un ls-la que nos hizo un detalle completo, un listado completo del directorio donde nos encontramos con el detalle de los atributos, por ejemplo, horario, hora en la que fue creada, fecha en la que fue creada, el archivo y con las carpetas ocultas, que era lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? También hay un editor de texto que se llama Nano, que uno puede buscar un reference en internet para aprender cada uno de los comandos de cómo se utiliza. Entonces, por ejemplo, Nano, eh, que sería, recordamos, test file, se llama nuestro archivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este es un editor un poco más gráfico. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos, vamos a modificar algo para mostrar. Aquí como ya habíamos guardado, entonces nos aparecía el comando cd pwd ls-la y le voy a dar un clear luego de hacer esto. Y luego para que quede, vamos a dar un pwd. Entonces, por ejemplo, si yo quiero guardar y salirme, tengo que apachar esta combinación de teclas. Entonces, por ejemplo, vamos a apacharlas, control O. Y le dice si uno quiere guardar el archivo sobre el siguiente nombre, uno lo puede sobreescribir. Entonces, como lo quiero sobreescribir, le doy que sí. Y listo. Entonces, ahí vamos a ver, creo que modifique algo.
Listo. Entonces me salgo y ahora puedo ejecutarlo nuevamente. En este caso, si recuerdan, sería un cd, un pwd, un ls-la, luego de eso vendría un clear y luego un pwd, por eso limpio la pantalla, ¿verdad? Podríamos escribir cualquier tipo de comandos como haciendo un tipo script dentro de la terminal. Em, Ahora, como último, vamos a crear otro archivo para repasar los conocimientos. Entonces vamos a crear un archivo dentro de la carpeta test. Entonces, si recuerdan el comando para crear el archivo, sería touch testfile 2.txt, así le vamos a nombrar. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es modificar este archivo. Lo vamos a hacer dentro de Nano, que es un poco más sencillo, es un poco más gráfico el editor. Vamos a modificar este archivo, testfile2.txt, y vamos a escribir un pwd, un ls-la, y vamos a imprimir algo en la terminal, que sería con el comando echo. Solo vamos a encontrar las comillas, no las tengo ahorita a la mano. Déjenme verificar. Aquí está. Echo. La termina. Por hoy. Podríamos, por ejemplo, también poner un famoso Hello World. Y listo. Guardamos. ¿Sí? Y salimos de acá. Entonces, podríamos ejecutarlo para terminar. Este sería el test file, pero sería el 2. Y listo. Oh, no tenemos permisos, tenemos que darle permisos al archivo. Entonces, para no complicarnos, vamos a darle permisos a todo. Sería chmod 777 sobre testfile 2.txt. Y listo, vamos a correr. Entonces, le dimos todos los atributos solo para que nos dejara mostrar esto. Como no te, recuérdense que originalmente el archivo no tiene permisos de ejecución, entonces hay que dárselo. Entonces, recuerden lo que habíamos escrito, sería un pwd que nos muestra la ruta, un ls-la para ver los atributos del archivo, y luego los ecos que habíamos puesto, que serían la terminado por hoy y un hello world. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.